Hola, estos son los gaps para el martes 24 de marzo de 2015. Estamos analizando los índices. El Dow, una especie de dummy gap al principio del día, rebota desde el soporte 2 hasta el pivot 181-143 y de ahí se da un retroceso terminando en sell-off casi 2 puntos. Interesante patrón acá cuando se da esta formación en B sobre el soporte 1 que estaba en 180.53 y retrocede hasta 180.23 el soporte 2. Cuando se da este checkout o este rebote, esta simetría al frente de la B anterior, se da esta formación en P, un patrón muy claro que me llama bastante la atención y que hubiera podido dar un interesante largo por lo menos hasta el target 1 que era el pivote 181.14. Por el lado del Nasdaq, también un dummy gap al principio de un gap and go al principio de la jornada. Se da también similar el patrón, aquí la B y acá la formación en P. Este largo sí llegó hasta 108.80 por encima de la resistencia 1. Y luego se dieron estas formaciones en B. Terminó en sell-off cerrando 107.94. Y el SPY por su parte, formación similar a la del Dow. La P al frente de la B reacciona en el soporte 1, 209.65, rebota hasta el pivot 210.38, después no puede con él. Acá se da esta formación, esta consolidación bajista, otra consolidación, dos posibilidades de corto, cerrando en 208.78 por debajo del soporte 2, cercano de hecho el soporte 3, 208.55. Por el lado de los gaps tenemos Autodex, que fue un dummy gap alcista. Luego de la apertura se da el retroceso contra el soporte 1.6059, se lo lleva, está cercano este retroceso hasta el soporte 2.6035, llegó a unos centavos de ese soporte, rebota, da esta consolidación debajo del cierre del día de la sesión anterior, un riesgo de 20 centavos para una ganancia de 50-55 centavos. Ya tenía aquí un VWAP con pendiente positivo. Un interesante dummy gap luego de 3 días a la baja. Alfa Eco Papa, un Pro Gap bajista, bastante volatilidad, apertura, se mueve entre el pivot 57.90 y la resistencia 1.5820, pero de acá no puede hacer, en la apertura después no puede hacer un mínimo mayor, se engendra esta formación en B, ya el VWAP con pendiente negativa. Hay otra consolidación debajo del pivot 57.90, un riesgo aproximado de 20 centavos por una ganancia de 60 centavos. Target inicial, de cuando se activa este trade, 57.65, 57.35, 57.10 el soporte 3, de hecho ese es casi el mínimo del día. Alfa Lima Lima, un Psycho Gap bajista,
abre sobre el soporte 1, 71.67, baja al soporte 2, 71.47, se enranga entre esos dos niveles. VWAP siempre con pendiente bajista. En este rebote acá falla en hacer un mínimo mayor, se da esta consolidación sobre el soporte 1, bastante estrecho, interesante para el riesgo, riesgo de 10-15 centavos como máximo, una ganancia de 50 centavos, una posibilidad de, para añadir al trade, esta otra consolidación sobre el soporte 2, 71.47, llega a 71.14, el soporte 3, allí encuentra algo de reacción al final del día. Bravo Eco November es un pro gap bajista, abre contra el soporte 1, de hecho viene y rebota al principio cerrando el gap, se da esta consolidación 50 sobre el soporte 1, 53.42, puedes sortear, poner la orden a la aparición de esta vela verde, stop en el máximo de la misma con algo de holgura, un riesgo de 15 centavos para una ganancia de 42-45 centavos, siempre con el VWAP a favor. Bueno, solo en este momento que se ubicó por encima, pero no pudo mantenerse sobre él mientras absorbía el soporte 2, 53.15, cierra por debajo del soporte 3, debajo del 52.84. Bravo Mike Yankee, un gap and go bajista. En apertura abre sobre el soporte 2, 66.83, rebota al soporte 1, 67.21, se enranga en esos niveles. Luego cuando se ubica ya debajo del VWAP, debajo del soporte 2, del 66.83, se da esta consolidación casi media hora, bajo riesgo, aproximadamente 20 centavos de riesgo por 80 de beneficio. Charlie Mike Charlie Sierra Alpha es un gap and go bajista, abre sobre el soporte 3, 58.59, se da igual patrón de lo que veíamos ahora en el gap anterior sobre la consolidación, este sándwich bajista, poner la orden sobre la formación de la vela verde con stop en los máximos de la misma, la orden en los mínimos de la consolidación, es decir, en esta vela roja. Acá rebota al soporte 3, 58.59, rebota al VWAP, no se lo puede llevar, un riesgo de 20 centavos, 25 centavos por una ganancia de 70-75 centavos. De hecho, el gap se lleva a este pivot inicial que tenía a la izquierda, después llega a este otro pivot del 22-23 de marzo. Gulf India cierra un dummy gap bajista, 2 días al alza dejando colas de techo. El día de hoy abre sobre la resistencia 1 o debajo de la resistencia 1, 54.07, no puede llevársela después de 2-3 intentos. Al tercer intento, cuando se da este retroceso y se ubica ya debajo del VWAP, este máximo menor que se forma engendra a su vez una consolidación, una formación en B aproximadamente 15-18 minutos, un riesgo de 12 a 13 centavos
por una ganancia de 60 centavos. Se da esta consolidación, una segunda consolidación, una oportunidad para añadir el trade sobre el pivot 53.73, un riesgo también de 10 centavos, protegido por el máximo de la consolidación, entrada al rompimiento del mínimo. Termina el día por debajo del soporte 1.5340, de hecho cercano al soporte 2.5307. Tenemos Golf Mike Charlie Romeo, un dummy gap alcista. Mayor claridad que este patrón, esta consolidación, formación en P, vela de rango amplio inicial, doble vela roja, la segunda de ellas un doji, de hecho consolidación sobre el pivot 122.97, un trade con un riesgo de 50 centavos aproximadamente, un beneficio de 225 centavos. Llegó encima de la resistencia 3, 125 28, 125 18 quiero decir, y al final del día hizo un retroceso por debajo de la resistencia 2, cercano a la resistencia 1, 123.51. Hotel Oscar Tango, un pro gap bajista, apertura, abre por debajo del pivot 84.60, consolida allí, se plantea un corto debajo de los mínimos de esta vela, la protección cercana al pivot 84.60, se da un rebote por acá cercano al stop, estuvo hacia 10 centavos del stop. Con la debilidad general del mercado, vuelve y se ubica por debajo del VWAP, llega al soporte de 1.84 a 84, después se lo lleva, llega al soporte de 2.8307, cierra el día navegando ese nivel, un riesgo de 30 centavos para una ganancia de 35-40 centavos. Lima Lima Yankee, un pro gap bajista, abre por debajo del pivot 76.59, empieza a consolidar encima del nivel del cierre de ayer, rebota el pivot, no se puede mantener encima de él, se da esta consolidación, este segundo intento al pivot no lo puede romper al alza, esta consolidación sobre el cierre del día de ayer, 15 centavos de riesgo, ya con el VWAP con pendiente negativa y por debajo del mismo, para una ganancia de 100 centavos. Target inicial puede buscar el soporte 1.7572, allí se enranga 10-15 minutos, lo rompe, después intenta visitarlo o lo visita por debajo, terminando el día en 75.56. Lima Romeo Charlie X-Ray, un pro gap alcista, apertura del día por debajo del pivot 78.66, cuando rebota allí encuentra reacción aún por debajo del VWAP, después hace este mínimo mayor sobre el cierre del día anterior y al ubicarse por encima del pivot 78.66 se da esta consolidación, un riesgo de 15 centavos aproximadamente, una ganancia de 60-65 centavos, llega a la resistencia 1, 79.06, después se queda 18-20 centavos de la resistencia 2, la debilidad del mercado en general, vuelve y visita la resistencia 1, el VWAP que venía con pendiente positiva se empieza a aplanar y de hecho empieza a tomar una pendiente negativa hacia el cierre del día,
la resistencia 1 no lo puede soportar y termina cerrando cercano al nivel de entrada. Netflix es un Psycho Gap alcista. Después de este envío original, dos velas de $6. Se da esta consolidación sobre la resistencia 3, 433.73. Un riesgo de $1 para una ganancia de $6 aproximadamente hasta el máximo del día. Cierra por encima del VWAP 438.53, bastante volumen al cierre. Interesante gap. Papa Charlie Golf, un pro gap bajista. Apertura bastante volatilidad sobre el pivot 54.43. Cuando se ubica por debajo del VWAP y se da esta formación en B, la idea es un corto a los mínimos del día, mínimo de este pivot, con stop por encima de esta consolidación, de hecho encima del VWAP, riesgo de 20 centavos que arroja una ganancia de 90-95 centavos. Llega al target 1 con facilidad, 54.08, target 2, 53.66 igual, mínimos mayores consecutivos y llega al cercano al soporte 3, 53.31 y ahí se arranca hasta el final del día. Y Papa Sierra Alpha es un pro gap bajista. En apertura se da un retroceso al pivot 200.68. Allí rebota con un VWAP que asume una pendiente positiva, pero se da el patrón, se da la formación en B al frente de la formación o del mínimo mayor y sobre el cierre del día anterior. Muy bonito patrón, de hecho uno de mis preferidos. Un riesgo de 25 centavos en este trade por una ganancia en el envío original de 200 centavos. Target inicial era el pivot, de donde había partido el rebote en la mañana a la apertura 200,68, se lo lleva y cierra el día en 199.51. Este ha sido Javier Restrepo, hasta una próxima ocasión.